programa es ajeno a la programación de Vea Canal. Cualquier eventualidad es responsabilidad del mismo. Vea Canal. Formando opinión con madurez. Buenos días amigos televidentes, bienvenidos al primer segmento del programa Buen Día Otto, hoy lunes 4 de noviembre. Mi nombre es Alejandro Rivera. El día de hoy tenemos un tema en la línea de programas que hemos hecho sobre tradiciones espirituales, como los que realizamos sobre el Popol Vuh y también sobre la doctrina social de la Iglesia Católica. Pero vamos a recordar a un personaje muy importante, Siddhartha Gautama. Nació en el año 566 a.C. en el reino de Shakya, este reino situado en la región meridional del Himalaya, en la India. Nos referimos, por supuesto, a Buda, a este maestro quien durante su vida en la tierra alcanza la iluminación y deja como un gran aporte a la humanidad el método de cómo alcanzarla. El día de hoy, para que nos explique un poco de esta sabiduría que es el budismo, tenemos como invitado a Andrés Montano. Él es budólogo, maestro residente de Casa Tíbet, Guatemala. Andrés tiene estudios doctorales en la Universidad de Virginia y su trabajo doctoral lo complementó con estancias prolongadas en monasterios budistas en India, Bután y Nepal. O sea, una amplia experiencia y conocimiento de este tema. Bienvenido Andrés, muchas gracias por estar aquí. Gracias Alejandro por invitarme a tu programa. Es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias a Vea Canal también por abrirnos este espacio. Claro que sí. Andrés, Buda fue un personaje histórico, pero ¿cómo podemos entender más ampliamente el concepto de Buda, de qué es y cómo lo podemos aplicar a nuestra vida? Bueno, primero quiero hacer una aclaración que quien es el Buda no es el gordito que vemos en los restaurantes chinos. Este es un personaje chino del siglo XII que se llama Budai. Confundir a Budai con el Buda es como confundir a Santa Claus con Jesús. De hecho, Siddhartha Gautama vivió casi 2 milenios antes y vivió en la India, no en China. Yo creo que lo más importante de tener en cuenta del Buda es que él nació como un ser humano, como nosotros, y fue a través de su entrenamiento, fue a través del cultivo de sabiduría y la exploración sobre la condición humana, sobre la naturaleza del sufrimiento, que llega a tener un entendimiento y luego este entendimiento lo comparte. Dentro del budismo nosotros no concebimos al Buda como un dios, ni como un mensajero de Dios o un mesías o una emanación de Dios. De hecho, sería más exacto clasificar al budismo como una religión humanista, una religión que explora la condición humana y que trata de mejorar esta condición humana. Andrés, sabemos que la práctica central del budismo es la meditación. ¿Qué es la meditación y cuáles son algunas de las concepciones erróneas que tienen las personas aquí en Guatemala sobre ella? Sí, creo que de los errores principales que nosotros tenemos sobre el concepto de la meditación es creer que la meditación consiste en poner la mente en blanco o dejar de pensar, y la naturaleza de la mente es el pensar. Dejar de pensar iría en contra de su propia naturaleza. Lo que nosotros tratamos de hacer en la meditación es familiarizar a nuestra mente con estados mentales virtuosos, familiarizar a nuestra mente con estados positivos y constructivos y eliminar
estados mentales destructivos o dañinos. Es a través de la meditación, por ejemplo, que trabajamos para eliminar el enojo, los celos, la envidia, que de cierta forma contaminan o envenenan nuestra relación con nosotros mismos y con otros, y sustituimos estos estados mentales dañinos o destructivos por estados mentales positivos, como claridad, estabilidad, amor, compasión, paciencia. En esto consiste la meditación, un sucesivo entrenamiento de la mente para podernos relacionar de una forma más sana con nosotros mismos y con lo que nos rodea. O sea que es más o menos como una transformación interna. Precisamente una transformación interna está en la raíz del budismo, el creer que el bienestar, el auténtico bienestar, no viene a través de estos objetos, situaciones o personas externas, como voy a ser feliz si hago más dinero, o si consigo un apartamento más grande, o tal o cual pareja. No es tan importante estos objetos, situaciones o personas externas, es cómo nos relacionamos con estos objetos, situaciones o personas. No creemos que el dinero, por ejemplo, es una fuente de felicidad. Tampoco creemos que es una fuente de dolor o sufrimiento. Lo importante no es tener o no tener, lo importante es desarrollar una forma sana de relacionarnos con lo que tenemos. Y en eso es en lo que nos entrenamos en la tradición de la meditación. Ok. Ahora, bueno, ¿cuál es la meta del budismo? Creo que ya hablaste un poquito de esto, pero ¿qué es alcanzar la iluminación? Sí, el budismo cree que es una posibilidad el alcanzar un estado de pleno bienestar. Nosotros podemos aspirar a alcanzar un estado de completa cesación de sufrimiento en vida. Y esa es la meta dentro de la tradición budista. El budismo cree que nosotros sufrimos porque nosotros experimentamos estos venenos de la mente. Yo sufro porque me enojo, porque siento celos, porque siento arrogancia. Y si nosotros erradicamos todos estos vicios de la mente, de hecho podemos alcanzar un estado de pleno bienestar. Y a ese estado de pleno bienestar es el que le llamamos nosotros iluminación. Este es el logro que alcanza el Buda y él comparte la metodología para que nosotros también podamos alcanzar este mismo logro. Por eso también es algo interesante del concepto de un Buda, que él no buscaba seguidores, él buscaba colegas. Él alcanza cierto estado y le propone a sus alumnos, es decir, si ustedes desean alcanzar el mismo logro, el mismo estado que yo, pueden seguir esta metodología, y así hace una presentación de su camino. Andrés, la metodología sería en las nobles verdades, las 4 nobles verdades. Sí, la base de la especulación budista son las 4 verdades nobles. Esta es la síntesis de las enseñanzas del Buda. Las 4 verdades nobles son las 4 ideas principales del Buda. La primera es la verdad del sufrimiento, el explorar la condición, nuestra condición actual, cómo nosotros sufrimos, qué tipo de sufrimiento nosotros experimentamos. La segunda verdad noble es explorar la fuente del sufrimiento, cuál es el origen o la raíz del sufrimiento, cuál es el origen de la felicidad. Y la tercera verdad noble es la verdad de la cesación del sufrimiento. Es transformable este origen de sufrimiento, puede alcanzar este estado de pleno bienestar. La tradición budista dice sí, y la cuarta verdad noble es cuando se presenta el camino. Ahora, ¿en qué consiste el sendero budista? Hay 3 pilares para el sendero budista. El primero es la ética, el segundo es la estabilidad mental. Si nosotros tenemos una mente muy distraída, una mente muy
inestable, va a ser difícil emprendernos en el proyecto de la transformación interna. Y la tercera es el cultivo de sabiduría, cuando ya exploramos la naturaleza de nosotros mismos y la naturaleza de la realidad. Andrés, una de las enseñanzas principales del budismo es el karma, este concepto. ¿Cómo lo podemos entender? Pues con el karma va a ser el cimiento, el sustento para el pilar de la ética que acabo de mencionar. La ética budista no se basa en una noción de seguir unas reglas universales que son absolutamente buenas o absolutamente malas, como son las tradiciones con las que estamos más familiarizados en Occidente. La ética budista se basa en una noción de causa y efecto. Si yo si yo realizo una acción para beneficiar a otro, entonces voy a experimentar como efecto resultado que otros me van a beneficiar a mí, un cierto nivel de bienestar. Si yo daño a otros, entonces voy a experimentar como efecto resultado que otros me van a querer dañar a mí. A este sistema de acciones, causas y efectos es lo que nosotros le llamamos karma en sánscrito. Nosotros conocemos muy bien las relaciones de acción y reacción por Newton, pero las reducimos a lo material. El karma sería como aplicar la teoría de acción y reacción de Newton, pero también a lo psicológico, también a las relaciones interpersonales. Claro, es como algo más o menos científico, se podría decir, ¿verdad? Ahora, un concepto, tal vez uno de los más difíciles, nosotros que hemos sido educados en tradiciones religiosas occidentales, es la reencarnación. Y es algo que interesa de sobremanera a cualquier ser humano. O sea, ¿qué pasa qué ocurre después de morir? Según la tradición budista, ¿qué pasa con nosotros? Sí, para el budista es importante ampliar el ámbito de su exploración. El budista cree que cuando nosotros morimos, el cuerpo muere y junto con el cuerpo también mueren estos niveles más burdos de la mente o la conciencia, pero dentro de la estructura mental hay algo más fundamental, una mente más sutil que sí trasciende. Y por eso para el budista no solo es importante el pensar qué nos va a pasar en esta vida, sino que explorar también cómo nosotros podemos morir mejor, primero, porque todos vamos a morir, este es algo inevitable, y también con las estrategias que sigue el budista, también el budista explora en el contexto de la muerte qué es lo que es importante cuando nosotros vamos a morir. Si nosotros, por ejemplo, le dedicamos toda nuestra vida a la acumulación de fama, a la acumulación de dinero, de relaciones interpersonales, todo esto se queda en el momento de la muerte. Entonces, ¿qué es lo que nos llevamos con nosotros? Sería útil saber para que nosotros podamos trabajar en esto y así podamos pensar más a largo plazo. En el budismo sí creemos que la mente trasciende el cuerpo y el tipo de renacimiento que un individuo va a tener va a depender de las acciones que nosotros realizamos en el pasado. Igualmente regido por esta ley de las acciones, causas y efectos, el karma. Si nosotros realizamos acciones positivas, vamos a tener un renacimiento afortunado, y si realizamos acciones dañinas o destructivas, vamos a tener un renacimiento inferior. Pues ya ven, amigos televidentes, lo importante que es morir con una mente tranquila, sin aflicciones. Ahora, la ciencia pues equipara, Andrés, al cerebro con la conciencia, pero este concepto de la ciencia
pues no está muy bueno, digamos. ¿Cómo? Sí, nosotros creemos que hay dos extremos que hay que evitar con relación a la concepción de la mente. El primero es el extremo nihilista, que es la visión de la ciencia. La mente se reduce al cerebro. Cuando el cerebro se apaga, entonces ahí la conciencia deja de operar. Y el problema con este tipo de visión es que nosotros creemos que podemos hacer lo que nosotros querramos en nuestra vida, crear todo tipo de causas que no vamos a experimentar un efecto resultado, porque la mente simplemente se va a apagar como una candela que la soplamos. Y entonces esto nos lleva a un modo de vida irresponsable, negando el efecto. Igualmente irresponsable sería la otra visión, una visión eternalista de la mente, el creer que, por ejemplo, independientemente de lo que nosotros hagamos, lo que sea que vaya a venir después de la muerte va a ser algo bueno y positivo. Entonces, siempre voy a obtener una recompensa, siempre voy a tener un paraíso, independientemente de cómo me comporto, por ejemplo. Este es otro extremo que también el budismo considera como muy peligroso, porque entonces esto nos da licencia para hacer lo que nosotros querramos. Y es importante reflexionar sobre los efectos para que nosotros creemos las causas, ya sea crear las causas positivas o evitar crear las causas dañinas o destructivas, llevar una vida más constructiva, una vida más productiva a corto y largo plazo. Andrés, eso sería como una especie de materialismo espiritual, ¿no? El reducir la conciencia al cerebro sería un materialismo espiritual, en efecto. Okay. Así es. Andrés, ¿por qué el líder del budismo tibetano, o al menos Dalai Lama, al menos el líder de una de sus 4 corrientes principales, él habla que no hay necesariamente que cambiarse de religión para practicar el budismo? Él dice que sería algo difícil para la mente occidental dejar de pensar en Dios como un Dios personal. ¿Cómo percibe el budismo a Dios? ¿Es teísta? ¿Cómo podrías explicar esto? Pues es una excelente pregunta, Alejandro, gracias. El Dalai Lama enfatiza algo que es muy interesante dentro de la tradición budista, que la tradición budista no es una tradición proselitista, es decir, que el budista no gana puntos convirtiendo a otros budistas, y de hecho la iluminación del Buda no depende de la conversión. El Buda no le dijo a sus discípulos: conviertan a la mayor cantidad de gente a mi visión y van a alcanzar la meta. El Buda les dijo: cultiven la sabiduría a través de la meditación y van a alcanzar mi meta. Este es un elemento importante. Otro elemento importante es que el budismo no cree en una verdad absoluta. El budismo cree que en una verdad relativa. Si una idea o una noción va a ser positiva para mi propia vida, va a depender de cómo yo concibo esa idea, cómo yo interpreto esa idea. Y así hay muchas personas que tienen muchas predisposiciones distintas, y la mejor religión que cada individuo puede adoptar es la religión que más efectivamente o más eficientemente puede llegar a la raíz de sus problemas, la religión que contiene los métodos que para ese individuo en particular sean más hábiles. Y con relación al concepto de Dios que tú preguntas, el budismo, como lo mencioné al inicio, se puede describir de una forma más precisa como una religión humanista, no como una religión teísta. Y no solo mencioné esto, no lo elaboré. ¿Qué quiere decir que el budismo no es una religión teísta? Quiere decir de que el budismo no se basa en el concepto de fe hacia una deidad o el cultivo de devoción
o la idea de que una deidad a través de su gracia nos va a sacar de nuestros problemas. El budismo cree que el punto de partida es un punto de partida individual. Nosotros creamos nuestros problemas, somos nosotros los que a través de aprender a relacionarnos de una forma sana con nosotros mismos y con nuestro entorno, vamos a poder salir de nuestros problemas. Ahora, yo diría que el concepto que tiene el budismo de Dios es un concepto muy similar a la teología del no realismo de Dan Kulpit, que es un teólogo inglés que dice que Dios, bueno, voy a decir, ¿qué dice el budismo? Todos los objetos, situaciones o personas, cómo existen, dependen tanto de en sí mismos como dependen de cómo nosotros nos relacionamos con ellos. Y Dan Kulpit dice, cómo existe Dios depende tanto de Dios en sí como cómo nosotros concebimos a Dios, cómo nosotros interpretamos a Dios, cómo nosotros escogemos relacionarnos con Dios. Así, si la concepción que un individuo tiene de Dios, la interpretación que él hace de Dios, lo hace una mejor persona porque le da un marco de referencia para que sea más ético, entonces el Dalai Lama dice, buenísimo, eso es lo que funciona para la persona, que esa línea siga. Ahora, si la concepción de Dios que uno tiene es una concepción que sirve para justificar un estado mental de intolerancia, un estado mental de odio hacia personas que no creen en lo mismo que nosotros creemos, entonces esa es una pena, ¿verdad? Porque creo que es una malinterpretación de las grandes religiones mundiales, ¿no? Claro. Ahora queremos entrar al tema de cómo el budismo cómo se puede aplicar a nivel de sociedad, o sea, cómo nos puede servir como país, digamos. Andrés, escribiste un artículo sobre la economía budista, cómo los sistemas socialistas ni los sistemas socialistas centralizados, ni los sistemas libertarios que dejan todo a la ley de la oferta y demanda pueden llegar a solucionar los problemas. ¿Cómo es este concepto de economía budista? ¿Qué estrategia propone? Excelente pregunta también, Alejandro. El budismo no propone un nuevo sistema económico, pero sí propone cierto tipo de actitudes que nosotros podemos tener que pueden guiar nuestras decisiones económicas. Lastimosamente nosotros estamos en un sistema, primero, que tiene una expectativa de que siempre va a haber un incremento ilimitado de la productividad. Es decir, nosotros creemos que vamos bien cuando va aumentando el Producto Interno Bruto, pero el problema es que los recursos naturales son limitados y tener una expectativa de que nosotros siempre vamos a poder aumentar la productividad es una expectativa irreal. Luego, también nosotros en nuestro sistema actual es un sistema que promueve o incentiva el aumentar el deseo. Todo el aparato publicitario es que nosotros deseemos más para que compremos más, para reactivar la economía. Y la propuesta budista es, no vive mejor el que desea más, vive mejor el que desea menos. Nosotros, con esta compulsión de cada vez querer más, y en realidad no son cosas útiles necesariamente. Queremos más, pero queremos más cositas como superficiales. Lo que estamos haciendo es que estamos acabando con los recursos naturales, estamos destruyendo nuestro ambiente y estamos elevando nuestro nivel de vida a un punto que va a ser insostenible a mediano plazo, especialmente ahorita que los hidrocarburos están a punto de colapsar. Entonces necesitamos, en vez de complicar nuestras vidas, tal vez es momento de comenzar a simplificar nuestras vidas.
Esta es una primera propuesta, cambiando nuestra actitud. En vez de querer explotar nuestros recursos naturales para exportar y aumentar nuestro Producto Interno Bruto, debemos de cuidar nuestros recursos naturales, solo consumir lo que en realidad necesitamos internamente y parar esta compulsión con la exportación. A nivel de gobierno no nos deberíamos de preocupar por aumentar el Producto Interno Bruto, deberíamos de preocuparnos por aumentar la felicidad interna bruta. Felicidad nacional bruta, ¿verdad? Así es la conclusión de tu artículo. Exactamente. Ahora, Andrés, ¿hay alguna actividad en Casa Tíbet que próxima, algo que quisieras anunciar? Sí, muchas gracias, Alejandro. Quisiera invitarlos a que consulten nuestra página casatibet.org.gt. Aquí tenemos anunciada una próxima visita del presidente de Casa Tíbet México, nuestro director espiritual, Marco Antonio Caram, probablemente el budólogo más importante de Latinoamérica. Él nos va a estar visitando del 22 al 24 de noviembre, va a dar una charla pública el día jueves y después viernes, sábado y domingo va a dar un retiro sobre el cultivo de la intención altruista, el cultivo del amor, la compasión, la ecuanimidad y el regocijo, que son cualidades tan importantes y tan necesarias, especialmente nosotros en Guatemala, que hay tanta animosidad y tanta violencia en el ambiente. Son enseñanzas igualmente valiosas para budistas y para no budistas. Les invito a consultar la página para que vean más información sobre este evento. Es ahorita a finales de noviembre. Okay, creo que nos queda tiempo aún para una última pregunta. Por ejemplo, que yo quería hablar de China. ¿China es o no, es un país o no es un país budista? Lo que quisiera tocar es el tema de la interdependencia. Quizá este concepto de que todos somos interdependientes les puede haber ayudado a superar algunos de sus problemas, a ser solidarios con el otro, al progreso que han tenido, tal vez no en todas las regiones de China, pero esa superación como potencia que han tenido. ¿Es posible que el budismo haya influido? Pues bueno, el China, en general el gobierno chino antes de la Revolución Cultural era un régimen más confucionista, pero en distintas épocas de su historia, pues el gobierno fue taoísta, también fue budista. Creo que fue muy dañino en China durante la Revolución Cultural cuando ellos negaron su propio legado, sus propias tradiciones milenarias como para motivar o incentivar una China moderna. Creo que eso fue sumamente destructivo. También creo que fue destructivo en China que ellos hayan ido a este extremo de la centralización, como que si hubiera algo que todos los chinos necesitaban. Por ejemplo, el budismo cree en la descentralización. China es un país multicultural, igual que Guatemala. Así, igualmente que en Guatemala, tal vez una estrategia de centralización sea una estrategia más útil. Ver cuáles son las necesidades, ver qué es lo que cada uno de sus etnias necesita. Así es, y respetar es la cultura de cada una de sus etnias, que es una gran riqueza. Y yo creo que eso es algo que nosotros también debemos hacer en Guatemala. Estamos también obsesionados con la globalización y necesitamos retroceder un poco a una hiperlocalización, respetar las comunidades locales, hacer que las comunidades locales sean autosuficientes y dejar que las comunidades locales crezcan culturalmente, no para llamar el turismo y para que vengan turistas a ver a las comunidades locales como que si fueran
animales en un zoológico, digamos. Ah, qué interesante. Sí, eso es algo muy, muy superficial, ¿verdad? Sino que, sí, exacto. Sino que dejar que las tradiciones culturales crezcan por su propia riqueza, no por lo que puedan aportar a aumentar nuestro turismo. Y en efecto, si el gobierno chino hubiera tenido un mejor entendimiento sobre esta interdependencia entre los varios pueblos, porque si China y Tibet de cierta manera siempre estuvieron relacionados, siempre había una dependencia de uno del otro. Si China hubiera reconocido lo positivo que hubiera podido sacar de Tibet en vez de simplemente llegar a imponerle su sistema, creo que les hubiera ido mejor en el manejo del área tibetana. Claro que sí. Bueno, amigos televidentes, yo creo que lastimosamente, a pesar de esta explicación tan interesante, se nos termina el tiempo. Los esperamos el próximo lunes con otro tema interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, y gracias a VEA Canal, gracias a nuestros televidentes que sintonizaron. Buenos días.